Hola Dani, Hola, què què tal? tal? Muy Com bien. anem? Bé, Tot tot bé? bé, tot bé. Sí, sí, què tal, com ho portem? Bé. Bueno, tancats com podem. Ho Sí. portem bé. Bueno, perfecte. Què prefereixes, fer l'entrevista en català, en castellà? El Em que dóna igual, vulguis. com vulgueu. Com Vale, vulgueu. vale. Bueno, pues comencem en català i si després en algun moment alguna pregunta o el que sigui, pues canviem d'idioma, no passa res. Perfecte. Perfecte. Bueno, doncs esperem a que es vagi connectant la gent i res, recordem que ens poden anar deixant les seves preguntes tot just al costat de comentaris i bueno, quedaran registrades allà i després al final les podrem contestar. Us explico una mica, bueno, us recordo una mica el format. Aquest és la cinquena entrevista que fem ja d'aquest estil. És molt senzilla, intentem conèixer també una mica més la vertent més personal, no?, de l'esportista. I bueno, té tres fases. Una intro molt breu, després et faré una sèrie de preguntes, vale? Sobre diferents temes i després pues, la gent pot preguntar en funció del que els temes que s'hagin tractat a l'entrevista pues, podran preguntar sobre el que els interessi i nosaltres pues, tu mateix el podràs contestar. Perfecte, molt bé. Genial. Bueno, pues esperem un parell de minutets i comencem. Molt bé. El primer que havia de preguntar jo, per això, la primera Sí, pregunta és meva, ja. Què digues. és això d'un cafè a les 7 de la tarda, home? Ja, bueno, és un cafè una mica tard, però bueno, volíem donar un format una mica més informal, no? Molt bé. I sí, sí. Jo no me'l prendré, eh? No, no, jo tampoc. Me l'he pres abans, sí. Molt bé. Sí, un cafè a les 7 és una mica tard, però bueno. Sí, sí, sí. Mira, tenim el Roger per aquí, que ja ens ha deixat algunes preguntes. Vam posar l'opció també de que ens deixin les preguntes abans de l'entrevista i molta gent es va animar, així que ja tinc un parell o tres preparades, molt interessants. I res. Mira, el Dani Dot ens diu que Home, Dani, millor cervesa que cafè a aquesta hora. Sí, sí, té raó. Bueno, perfecte, Dani. Pues, no ho allarguem més i anem començant. Ja la gent em també sentiu? anirà... Sí, Ara sí, no? sí. Vale, Em sents perfecte. bé, tu? Jo et veig i et sento Sí, perfectament. tot bé, tot bé, tot bé. Vinga, perfecte. Perfecte. Vale, pues sí, anem començant, ja la gent també es podrà anar connectant més endavant, ja som quasi uns 50 persones i bueno, primer de tot agrair-te l'entrevista, és un plaer per nosaltres tenir-te aquí i passar una estona amb tu. Bueno, tots, diria que el 100% de les persones que ens estan veient et coneixen, et segueixen de ben a prop i bueno, aprofitem, no? Animaria una mica la gent a aprofitar l'estona que estiguem i bueno, totes les preguntes, tots els dubtes que puguin sorgir, pues que te'ls puguin preguntar i bueno, passar una estona divertida entre tots i fer una mica més divertit el confinament. Vale? Llavors, comencem amb la primera pregunta, si et sembla. Sempre comencem amb una que és molt general per tothom, que és com vas començar, no?, en el món del waterpolo. Bueno, a veure, fàcil, no? Jo estava a una escola que era en Maristes les Corts, a Sants, i, i bueno, hi havia piscina dins d'aquell col·legi, no? Aquella escola. Llavors, a partir d'allà, doncs, com fèiem piscina, hi havia un malalt del waterpolo que era el José Lorenzo, en pau descansi, doncs ens va animar doncs, al migdia, no? En comptes d'anar a casa, dinàvem ràpid i anàvem cap a la piscina a fer una mica de waterpolo. O sigui, així vam començar. A partir d'allà tenien un conveni amb el Club Esportiu Mediterrani i els que jugàvem una miqueta bé doncs vam començar les categories allà. Vale. Perfecte. Ve que hi ha un comentari que, bueno, Dani, tienes fans también en el resto de España, fent una mica referència a l'idioma. Si te parece, seguimos en castellano sin ningún tipo de problema para Perfecto. aquellas personas que bueno, no entiendan catalán, seguimos en castellano sin problema. Vale, perfecto. Pues me gustaría que resumieras un poco tu evolución como deportista, ¿no? Tú eres una persona que actualmente, si no me equivoco, tiene 39 años, ¿sí? Y Correcto. estás en un estado deportivo, de tu carrera deportiva, excelente, no cabe ninguna duda. Y quisiera un poco que me explicaras de primera mano cómo ha sido la evolución, tu evolución pasando por distintos clubs de aquí de Cataluña y si dirías que actualmente en los últimos 5 años o en este mismo año o últimos 2 años estás en tu, digamos, punto más álgido a nivel deportivo. Bueno, a ver, si miras los resultados quizás sí, ¿no? Pero es verdad que mi carrera ha sido bastante larga, pero sobre todo lo que más importa, yo creo que he llegado hasta los 39 años ahora de momento, es porque al máximo nivel empecé bastante tarde, ¿no?
sí que es verdad que estuve desde los 17 años jugando en División de Honor, y empezaba a entrenar en la selección absoluta con el Manel Estiarte, con Dani Vallar, con Toto, con Jesús, con todos, pero luego estuve mucho tiempo que no estuve en selección, ¿no? Y cuando volví a entrar era solo para entrenar, o sea que el verano lo tenía para descansar, tenía 3 meses, y eso yo creo que realmente es lo que hace que mi carrera pueda ser mucho más larga, porque sí que es verdad que es muy exigente el ritmo que llevamos, sobre todo los últimos años en cuanto a competición de club durante el año y ahora últimamente también es de selección, con ligas mundiales y europeos en medio, y luego no poder descansar en verano, ¿no? Sí que es verdad que los últimos 5 años los resultados han sido muy buenos y por eso parece que este es mejor, ¿no? Pero yo creo que al final es que el equipo ha dado un salto, se ha vuelto a meter entre los mejores equipos del mundo, tanto en el club como en la selección, y por eso parece que yo también esté mejor. Pero ya te digo yo que físicamente estaba mejor hace 10 años. Bueno, genial. Recapitulemos un poco, si te parece, a los inicios. Si no me equivoco, has pasado por 3 clubs, Mediterrani, Sant Andreu y Barceloneta actualmente. Explícanos, si quieres, un poco tu experiencia en los 3 y un poco tu evolución dentro del, digamos, club. Bueno, mi club era, de inicio fue el Club Esportiu Mediterrani, ¿no? Que ahí es donde te explicaba, ¿no? Que del colegio pasé allí, hice todas las categorías desde el infantil hasta el primer equipo. En el primer equipo ya con 17 años pues ya estaba jugando con ellos. El Mediterráneo era un equipo de Europa que jugaba la Copa LEN, tenía mucho nivel, ¿no? En ese momento la liga estaba muy complicada, no es como ahora, no es que no haya nivel, sino que todos los equipos estaban súper igualados y quedar quinto era dificilísimo, ¿no? Pues en ese momento el Mediterráneo ya estaba ahí. Y es verdad que igual quizás me llegó un poco pronto, ¿no? Fue un momento de cambio en el equipo. Me pusieron con 17 años porque parecía que yo podía ya estar a ese nivel, pero es verdad que me costó, ¿no? El primer año fue muy bueno, pero luego es muy exigente, ¿no? Yo creo que tenía demasiada presión, la portería es muy exigente y realmente no fueron muy buenos años. Estuve 3 años más, creo, y rápidamente me busqué la vida, igual que el club también quería cambiarme y tuve que irme al Sant Andreu, que mira, ahora tenéis a Manolo Suárez ahí. Sant Feliu, que fue el que me recogió, ¿no? Un poco. Y ahí estuve yo creo que los años que más he disfrutado, sobre todo porque teníamos un equipo muy joven, éramos todos de la misma edad y nos lo pasamos realmente bien. Además que fue una época en la que pudimos entrenar muy bien con Manolo, muy físico y que dábamos mucha guerra a un equipo súper joven en la liga. Y luego a partir de ahí, con 28 años, en el 2008, di el salto al Athletic Barceloneta. Bueno, genial. Puede ser una pregunta un poco inusual, pero ¿has jugado siempre de portero? Porque yo tengo apuntado, si no me equivoco, que en el último campeonato de España junior, de la categoría junior, que ganaste, lo jugaste como jugador, ¿es cierto? ¿Es así? Sí, sí, es así, ¿no? El último campeonato que tenía de categorías, yo ya estaba jugando con primer equipo y entonces no jugaba en categorías. Ajá. Y como era después de acabar la Liga del Absoluto, pues en aquel momento el entrenador, que era Joan Ayet, mi amigo Joan Ayet en el Mediterráneo, me dijo que si queríamos, porque teníamos que ir a la fase previa, no nos habíamos ni clasificado para el Campeonato de España Junior. Y bueno, fue allí de cachondeo porque eran mis amigos, a jugar de jugador y bueno, fue bien. Y ahí Bueno. seguimos, nos clasificamos y ganamos el Campeonato de España. Bueno, qué bueno. Genial. Bueno, pues me gustaría que nos explicaras un poco cómo fue la transición de, digamos, la etapa club a la selección, ¿no? Cómo fue un poco la adaptación de ir pues poco a poco entrando en la selección nacional hasta el punto que has llegado hoy, ¿no? Bueno, pues mi carrera en la selección no ha sido fácil, ¿no? Ha sido complicada. Eso también es un mensaje que hay que dar a los jóvenes, ¿no? Que la selección es un nivel muchísimo más alto, mucho más exigente porque hay más presión y que es complicado, ¿no? Ahí están los mejores de toda España y siempre es difícil, ¿no? Yo entré, como te he dicho antes, muy joven, entré con 17 o 18 años, ya estuve haciendo la preparación del 98, en el 99 y en el 2000 con la generación esta, con Joan Janet de entrenador. Es verdad que ahí estaba muy claro qué jugadores iban, yo sabía que solo iba a entrenar, pero bueno, yo encantadísimo, ¿no? De poder entrenar con un mito como era Jesús Royán, ¿no? Ahí estuve 2 o 3 años estuve entrenando con ellos y luego estuve hasta el 2005 que no fui ni a entrenar
con ellos. O sea que luego en el 2005 me llamó, otra vez fue el cambio de generación, entró Rafa Aguilar y ahí hasta el 2009 no me metí realmente en el equipo. Ujú. Y a partir del 2009 he estado casi siempre. Ya. Y después de tu amplia experiencia, digamos, en selección, de tener la experiencia de haber trabajado con distintos entrenadores, distintas dinámicas y demás, ¿qué crees que debe tener una selección para conseguir todos sus objetivos a nivel internacional y estar en lo más alto, digamos, en competición? ¿Qué crees que es lo más importante? Bueno, lo más importante es crear un equipo que siempre en España tiene potencial, ¿no? Pero aparte es crear un equipo en el que esté consolidado, que sepa a qué juega, que sepa exactamente cuáles son las virtudes del jugador español y los defectos, que tenemos muchos también, y a partir Ujú, de ahí explotar lo bueno e intentar que no nos vean lo malo. Creo ujú. que ahora es lo que se está haciendo. Es verdad que antes también, pero el circuito está súper igualado, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, ahora hablamos para las Olimpiadas y hay nueve equipos candidatos a ser oro. O sea Ujú. que está muy difícil y muy igualado. Claro. Bueno, pues ya te digo, yo creo que también la selección, el hecho de poder, bueno, igual que todas las selecciones, ¿no? En distintos deportes, el hecho de trabajar con gente que, digamos, son rivales durante el año, aunque nuestro deporte sea un deporte muy cercano, ¿no? En que nos conocemos todos, pues el hecho de crear un equipo ahí, pues quizá también es importante crear cohesión, ¿no? Entre personas que al final, durante el año, pues no dejan de ser rivales. ¿No crees Sí, sí. crees que es un punto? Es muy importante, ¿no? Ahora es verdad que la base es casi todo del Athletic Barceloneta, ¿no? Pues Ujú. porque tal y como está la economía de los clubes, el Athletic Barceloneta es el que ha estado apostando más, es el que está apostando por ser también campeón de Europa y entonces eso se Ujú. nota, ¿no? Pero es verdad que los jugadores que llegan ahora, sobre todo últimamente, están llegando muy preparados porque también están jugando competición europea, que creo que es muy importante. Claro. Bueno, genial. Pues bueno, ahora entraremos también en tema de recursos de clubs, de competitividad entre clubs y demás, pero antes de eso sabemos que hace poco se han iniciado unas nuevas normas de juego en waterpolo para hacerlo más atractivo, para crear un juego más dinámico y al final pues aumentar de seguidores del deporte, que es el objetivo que todos queremos. Pero antes de entrar ahí me gustaría saber cuál es o cómo crees tú personalmente que podemos hacer nuestro deporte más atractivo y captar más seguidores de inicio. No necesariamente tocando tema de normas de juego, sino en general. ¿Cómo crees que podríamos hacer nuestro deporte más atractivo? Bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que hay pasos que se están dando bien, pero es verdad que al final tienes que invertir para crear que, sobre todo los clubs tienen que invertir. Es difícil porque está la economía fastidiada, pero hay que invertir y mostrar un espectáculo al espectador, ¿no? Uh Nadie -huh. quiere venir y pasar calor en una piscina en invierno, meterte, salir, entras a la piscina y estás a 30 grados, a nadie le es cómodo eso, ¿no? Uh Creo -huh. que hay que potenciar mucho más lo que es el espectáculo. Creo que últimamente se está haciendo, tanto en los partidos de liga como sobre todo en Champions. Uh -huh. Creo que ya no es solo simplemente ir a ver un partido de waterpolo, sino ver un poco más, ¿no? Se está montando bien, se está montando con videomarcadores, se está vistiendo la piscina de una manera diferente, pero creo que eso no solo es eso, sino que también se tendrían que dar pasos profesionalizando según qué áreas de los clubs y de federación con el área de marketing, sobre Uh todo. -huh. Está claro. Entrando un poco más en la nueva normativa de juego, ¿crees que las nuevas normas favorecen a hacer el deporte más atractivo, a crear un juego más dinámico? ¿Cuál es tu opinión sobre las nuevas normas en ese sentido? Sí, yo creo que sí que han hecho que el juego es mucho más dinámico, ¿no? Es verdad que nosotros nos quejábamos cuando salen las normas porque se vendía un poco, pues eso, que era como para vender mejor el deporte, pero al final yo siempre no he pensado que sea el camino, ¿no? Ir cambiando normas de un deporte y al final no conocer ni a qué juegas, Uh -huh. no creo que sea el camino. Sí que es verdad que las normas nuevas han hecho que nuestro deporte sea un poco más rápido, es verdad que muchísimo más exigente físicamente, Uh -huh. y hay una serie de normas que son muy buenas. Por ejemplo, a mí me incumbe, ¿no? La del portero que puede subir. Uh -huh. Creo que está muy bien, sobre todo para darle emoción a una última jugada de un partido, Uh ¿no? -huh. De hecho, te pasó, Durante el ¿no? partido es muy difícil. Sí, sí, sí. Contra Australia. Sí, hemos salido ya un par de veces. La de Australia es todo lo que no se tiene que hacer, lo hicimos, pero salió bien.
Pero es verdad que aunque lo entrenemos, estamos viendo que es muy difícil meter gol, ya no el portero, sino que al final entrenamos siempre para que el portero casi ni toque la pelota, o sea Claro. que los porteros que no se preocupen no van a tener que lanzar. Pero es verdad que es muy difícil, a veces es difícil meter un 7 contra 6, un hombre de más normal, imagínate un 8 contra 7, ¿no? Este año también en Champions hemos ganado un partido en Erceg Novi también saliendo yo, pero poniéndome en el palo. Ajá. Metimos gol de milagro, o sea que salvamos los 3 puntos ahí también. Bueno, genial. Entrando un poco más en las dimensiones de la piscina, ¿crees que afectan también a la agilidad de juego? Lo pregunto más en función de, bueno, clubs que quizá tenemos menos recursos, como puede ser Sant Feliu, para invertir en este deporte, pues al final tenemos una piscina de 25 metros, ¿no? En la que, bueno, División de Honor, que es la máxima división española, pues no permite jugar con este tipo de piscinas, ¿no? De dimensiones. ¿Tú crees que el hecho de jugar en dimensiones siempre estipuladas de una manera digamos, siempre marcadas con las mismas dimensiones ayuda a facilitar el juego o aumentar la competitividad entre clubs? ¿O cuál es tu opinión respecto a la dimensión de la piscina? No, yo creo que es cierto que para clubs, por ejemplo, el Sant Feliu, que no tienes piscina propia de 33 metros, es un tema complicado, ¿no? Porque al final te encarece mucho tener que jugar en una piscina fuera de tu casa, además no solo lo económico, sino que al final no juegas en tu casa, juegas en otro sitio, más difícil para llevar a gente, pero es verdad que si llegas a cierto nivel, creo que tienes que jugar en las máximas condiciones lo más parecido posible a lo que es el deporte olímpico, digamos, ¿no? Nuestro deporte es olímpico, tiene una serie de normativas y yo creo que sí que cambia mucho el juego de jugar a 33 a 25, ¿no? Creo que incluso es menos vistoso en 25, sobre todo porque son piscinas estrechas, no tanto por la largada, porque al final favoreces mucho que haya mucho contacto, que haya... Tú pon ahí a Ivovic, Filipovic y gente de esta o Munarriz y ya te digo yo que no se va a mover nadie porque van a solo coger y hacer pinzas. O sea Claro. que a veces yo también me gustaría, ¿no? Poder jugar en todas las piscinas. Antes en División de Honor jugábamos en cualquier piscina, jugábamos en Mataró, que era enana, jugábamos en cualquier piscina, ¿no? Y creo que eso era muy bonito y sigo pensando que es súper bonito, ¿no? Pero es verdad que a nivel de deporte puede ser incluso menos vistoso el hecho de que nadie se pueda mover. Claro. Genial. Bueno, a nivel otras ligas, otros países, sabemos que el waterpolo, pues, bueno, evidentemente queremos subir de seguidores, pero realmente hay países que tienen más seguidores que en nuestro caso España, como podría ser Italia o Hungría. ¿En algún momento de tu carrera te has planteado poder jugar o poder ir a cualquiera de estas ligas europeas más top, digamos? Sí, siempre, ¿no? Siempre que hay opciones de salir fuera, pues siempre te lo planteas, ¿no? Pero es verdad que yo no lo he pensado realmente. También es verdad porque nunca he tenido ninguna oferta que no haya tenido que pensar, sino que he tenido que pensar algo y entonces al pensar algo nunca te vas, ¿no? Yeah. Creo que yo he estado súper cómodo, estoy súper cómodo en el Athletic Barceloneta y creo que al final he encontrado mi sitio y no me he planteado nunca seriamente el irme. También con familia es mucho más difícil. Está claro. Bueno, genial. Siguiendo un poco con el reconocimiento de los seguidores de nuestro deporte y demás, ¿crees que en los próximos años aumentará? ¿Cómo ves el waterpolo de aquí a 10 años? Bueno, si te lo tengo que decir ahora, mal, ¿no? Lo veo mal porque la situación en este momento, ahora en el presente, es fastidiada, ¿no? Sobre todo con los clubes cerrados, con los problemas económicos que esto va a generar y la incertidumbre en cuanto a competiciones, pues complicado. Pero creo que si me dices de aquí 10 años, seguro que vamos a seguir creciendo. Yo que empecé a jugar la liga en el 97, he visto cómo era la liga, no tiene nada que ver con lo que es ahora. El deporte también, afortunadamente, ha cambiado muchísimo, es mucho más profesional, aunque hay menos dinero, pero es más profesional. Y creo que vamos en el buen camino, ¿no? También el tema de selección también está mejorando mucho y creo que yo le veo un buen futuro, ¿no? Si se cuida, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, creo que podemos tener un buen futuro. Está claro. Esperemos que sea así también para muchos deportistas, ¿no? Que al final llevan una vida, digamos, entre amateur y profesional, por así decirlo. Yo diría
en la que, bueno, pues al final dedicas muchísimo tiempo de sus vidas a entrenos y demás, y luego no siempre los recursos, tanto económicos como instalaciones y demás, pues pueden acompañar. ¿No? Esperemos que vaya mejor y que en los próximos años pues esta situación mejore. Sí, es verdad que nuestro deporte al final siempre va a ser y tiene que ser, ¿no? De momento ojalá todo el mundo fuera profesional, ¿no? Que tuviéramos un mínimo estipulado por jugadores de división de honor, de segunda división, de todo, ¿no? Pero nuestro deporte es lo que es y tampoco podemos estar exigiendo cosas que no generamos. O sea, No, que no, totalmente. lo normal es que seamos semiprofesionales. El que puede ser profesional, pues perfecto, pero es verdad que hay que mirar por el futuro y hay que irse labrando también el después del deporte. Totalmente de acuerdo. Bueno, genial, Dani. Pues por mi parte entraríamos ya en las preguntas que nos han ido dejando previamente. Veo que los seguidores han ido dejando también 10 preguntas aquí en el apartado del directo. Bueno, vamos ya con las preguntas que nos han dejado algunos de nuestros Muy seguidores. bien. Digamos que Roger, que está por aquí viéndonos, es un niño, no sé exactamente, una categoría muy baja, entiendo que Alevín, Benjamín del club. Que bueno, cuando anunciamos tu entrevista, pues nos escribió, oye, pues tengo muchísima ilusión por ver la entrevista, Daniel es como referente. ¿Qué le recomendarías a un niño que está empezando ahora y que te vea como su referente? Sobre todo que disfrute, ¿no? Que disfrute el día a día. Creo que el deporte y en especial el nuestro, ¿no? Hace que tengas una vida perfecta, ¿no? Rodeada de amigos, haces nuevos amigos, aparte de los de la escuela, de los extraescolares, tienes los amigos del deporte, ¿no? Que esos son los buenos realmente, donde te lo pasas bien y seguro que si disfruta con esto seguirá adelante y si se le da bien y sigue disfrutando, continuará. Bueno, genial. Vemos que lo tenemos por aquí. Tiene 9 años y es de la categoría Benjamín del club. Muy bien. Genial. Vale, pues pasamos a una pregunta que nos dejó Jan. Considero que es una pregunta muy interesante. Bueno, ¿qué crees que es mejor para un deportista, ¿no? En el caso de un jugador que, digamos que siempre se da una serie de jóvenes talentos dentro de clubes con menos recursos, ¿no? Y siempre se les plantea algún momento en categorías el hecho de poder saltar a un club con más recursos, ¿no? ¿Qué crees que es mejor para ese jugador? ¿Quedarse en su club con menos recursos y más minutos y poder jugar en este primer equipo, ir avanzando, ir subiendo su nivel en este club, digamos, de toda la vida y con menos recursos? ¿O dar el salto a un club con más recursos, pero con la incerteza de saber los minutos que jugará? No, hombre, siempre es mejor en el mejor club que puedas estar, ¿no? Porque al final siempre rodeado de los mejores siempre se mejora más, ¿no? Pero es verdad que últimamente veo los últimos años como mucha ansia por moverse, sobre todo en categorías muy, muy jóvenes y creo que eso no es bueno, ¿no? Al final tú tienes que estar rodeado de tus amigos y ya tendrás tiempo. Ahora vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser ya y al final las oportunidades van y vienen, o sea, no hay que volverse locos con ir saltando de lado a lado y no estar en ningún sitio a gusto, ¿no? Creo que al final en una categoría muy joven tienes que pasártelo bien, disfrutar y a partir de ahí ya vendrán oportunidades. Está claro, genial. Vale, pues pasamos a las preguntas que nos han ido dejando. Las iré sacando en pantalla. Jordi nos pregunta, ¿ampliarías el número de equipos que hay en División de Honor? No, de hecho yo soy partidario de que haya menos, ¿no? Porque vemos últimamente que los calendarios están súper apretados, tanto de selección como de clubs. Y realmente hay muchos clubes que suben y no quieren subir. O sea que al final casi mejor es jugar con clubes que sí que quieren estar en División de Honor y que apuestan por ello, ¿no? Al final vemos que hay clubes que casi no quieren estar ni en División de Honor, pero se quedan porque es una división más barata que a lo mejor estar viajando en Primera División, ¿no? Creo que hay que darle valor a la máxima división de nuestro país y el que no quiera estar, pues que no esté y el que quiera quedarse que tenga que apostar. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, seguimos una pregunta de Jordi. ¿Cómo resolverías el final de la Liga en la situación actual? Complicado, ¿no? Porque realmente la situación va cambiando
cada semana, ¿no? Cada día casi, cada información que te llega es diferente, ¿no? Yo soy partidario de seguir jugando, aunque nosotros a lo mejor seríamos los mayores beneficiados de que se acabara ahora y dijeran, pues el líder es el campeón, ¿no? Pero yo creo que las competiciones hay que ganárselas. Entendería que ahora no te las has ganado. Ujú, Y yo creo que yo soy partidario de, aunque tenga que ser, y me fastidia, ¿no? Porque perdería las vacaciones, pero aunque tuviéramos que jugar en julio o agosto, sin ujú, tener todos los datos externos a lo que es deporte, yo lo jugaría y acabaré la liga en el mismo formato siempre que pueda ser ujú, que el que teníamos. Pero ujú. claro, hay muchas variables, muchísimas variables que yo no controlo y que no puedo decidir yo, evidentemente. Y si no, que me paguen por decidir. Está claro. Vale, pues pasamos a una pregunta de Monse. Entiendo que, bueno, te preguntas si te dedicas al 100% de polo. Entiendo que, bueno, podrías, se hace referencia también a tema de estudios y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, mira, profesionalmente sí que me dedico 100% al waterpolo, ¿no? Ujú, Creo que he sido muy afortunado en eso porque siempre ha sido mi hobby y con eso me he ganado la vida, ¿no? ujú, Pero sí que es verdad que todos, por ejemplo, te hablo del Athletic Barceloneta y de la selección, todos, o si no son todos, son el 90%, o ujú. estudian o tienen su carrera ya, ¿no? Yo, en mi caso particular, pues tengo ciencias empresariales acabadas y bueno, todo el mundo va estudiando y sigue estudiando haciendo másters, Ujú. Genial. porque esto se acaba y yo he tenido la suerte de también jugar mucho tiempo Mm. y me retiraré con 40 o 41, o sea que, Sí, que tendré que hacer algo. justamente con este tema te hace la segunda pregunta, Monse. Bueno, Ujú. supongo que tienes cuerda para rato, te planteas a qué edad puede acabar tu carrera. No, siempre me lo preguntan, ¿no? Y más desde que soy el más mayor con diferencia del Ujú, equipo, pues me lo preguntan aún más, ¿no? Pues yo llevo 4 o 5 años planteándome mi carrera deportiva, que cada temporada es la última y al final del año pues hablar tanto con el seleccionador como con el club y ver si sigo o no sigo. Si me quieren y yo tengo motivación, sigo. Ahora mismo tengo motivación, o sea que un año más seguiré. bueno, genial. Estoy comprobando las preguntas que sean sobre temas que no hemos tocado todavía. Bueno, nos preguntan mm, sobre tu experiencia en clubs, bueno, quizá ya has resuelto. Mira, nos pregunta por aquí, amb quin campionat amb la selecció et quedes? I per què? Pues yo me quedaría quizá con la plata de Barcelona, ¿no? En el 2018. Mhm, Sobre todo porque llevábamos desde el 2009 en Roma, que fuimos subcampeones del mundo, y pensábamos que volvíamos a estar en la cima del waterpolo, mhm. trampeando, ¿no? Quedándonos en cuartos de final fuera, y pensando que ese año sí que íbamos a poder estar en la lucha por medallas, ¿no? Y siempre nos quedábamos fuera. Mhm. Y también es verdad que se nos daba mucha caña por eso, pero es verdad también yo pienso que se ha sido un poco injusto con el equipo, ¿no? Porque nosotros íbamos perdiendo a los mejores jugadores, porque se retiraban o porque los echaban y creo que el equipo pues se resentía, ¿no? Podíamos estar ahí, pero no éramos de los mejores equipos, entonces siempre es difícil, ¿no? Y en Barcelona en 2018 creo que, y además después de venir de un mundial en Budapest en 2017 en el que quedamos creo que octavos o novenos, o sea, fue un desastre y el primer Mhm. campeonato de David Martín, necesitábamos un buen resultado, era en casa, en la Picornell y bueno, perdimos en penaltis, pero incluso perdiendo en penaltis tuvo un sabor muy bueno, ¿no? Porque volvíamos a estar otra vez en la élite. Mhm. Bueno, genial. Nos pregunta Mario cómo era jugar y entrenar con Jesús Royan. Bueno, una pasada, ¿no? Ya no solo entrenar, porque Jesús no era solo lo que era el entrenamiento, sino que era como persona, ¿no? Él era un 10, cada entrenamiento, cada vez que estabas en el vestuario, cada serie, entre las series de natación, que en esa época se nadaba mucho también los porteros, estaba de cachondeo, y era una excelente persona, ¿no? Ujú. Cada fin de semana te decía de ir a hacer barbacoa en su casa, o sea que era una persona excepcional, un fuera de Bueno, serie. genial. Bueno, pues pasamos a las últimas preguntas. Nos preguntan actualmente
cómo seguimos entrenando, cómo seguís entrenando ahora que no hay piscina, un poco, si quieres entrar también en tema de dieta, que nos preguntaban también algunos, y un poco de ejercicios durante el confinamiento, cómo lo estás llevando. Bueno, llevándolo como puedes, ¿no? Es verdad que al principio parecía que iban a ser 2, 3 semanas y parecía que eran medio vacaciones, ¿no? Que decías, oh, qué bien estoy en casa, no tengo que entrenar después de un año tan exigente, ¿no? Ujú, Pero ya cuando empezamos a ver que esto se iba a alargar, que no podíamos estar tanto tiempo parados, pues después de la primera semana ya empezamos a... Bueno, yo tenía aquí una bicicleta en casa que la tenía desde hace años, que no la había ni tocado, pues ujú. la he tenido que tocar, una bici de estas estáticas. Sí. También tenía montado un TRX que tampoco le había hecho ni caso Ujú, y ahora estoy haciendo cada día, ¿no? También tenemos una rutina que nos manda nuestro preparador físico cada día, que es bastante exigente. Yo la hago a medias. Lo confieso, la hago a medias porque si no serían 4 sesiones al día, ¿no? O sea claro. que no hay que volverse locos, al final es mantenerse. Muy importante también lo que decías, ¿no? La dieta y más con mi edad, la gente tiene tendencia también a engordar si estás parado, ¿no? Y al Ujú. final es eso, es cuidarse, la alimentación, hacer deporte a la mañana y ya está. Bueno, Y esperar a que nos dejen ir a la piscina. genial. Sí, sí, esperemos que volvamos a la normalidad lo antes posible. Yo por mi Ujú. parte, Dani, nada más, esperar a que vuelva a la normalidad lo antes posible, como decíamos. Esperamos seguir disfrutando de tu juego muchos años más y nada, agradecerte el rato, la conversación y nada, gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, genial, que vaya muy bien. Un saludo. Muy bien. Chao, Chao, chao. chao.